Muy buenas noches. A nombre del Frente Nacional por la Familia, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, con un ponente excepcional. Pero antes queremos compartirles la convocatoria que nos hace llegar para participar en la 9ª edición del Premio Familiarizarte, con el lema La familia está de moda. Cualquier duda que tengan sobre esta convocatoria, pueden enviar un mensaje a las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram. Aparecen como Premio Familiarizarte, o también en la página de internet premiofamiliarizarte.org. Les dejamos el video promocional. Red Familia te invita a participar en la 9ª edición del Premio Familiarizarte. La familia siempre está de moda. Haz un dibujo, tómate una foto familiar, escribe una canción o crea una historia de Facebook o Instagram con el hashtag #MoodFamilia que muestre la importancia de ser y hacer familia. Participa y gana increíbles premios. Tienes hasta el viernes 21 de agosto para enviar tus propuestas. Consulta las bases en www.familiarizarte.org. Este 2020 resaltemos la importancia de ser y hacer familia a través de la comunicación e integración. Adelante, Rodrigo. Perfecto, pues muy buenas tardes de parte del Frente Nacional por la Familia. Quiero darles la bienvenida. Soy Rodrigo Iván Cortés, presidente, y el día de hoy tenemos el enorme gusto de poder contar con el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Antes que nada, quiero destacar que Héctor es un muy buen amigo mío. Creo que es un hombre de bien, muy preparado, muy comprometido y que en especial en esta legislatura ha sido en el ámbito de lo federal un baluarte a favor de los temas de vida, de familia y libertades. Quiero reconocerlo como lo que es, un líder positivo, un líder demócrata, y me da mucho gusto poder presentarlo. Y para ello les comparto un poco de su trayectoria. Él es leonés, es médico cirujano, egresado de la Universidad de Guanajuato, es especialista certificado en cirugía general y en salud pública, doctorado en ciencias de la salud con énfasis en cirugía y es doctorado en administración pública. Ha sido profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, de la UNAM y de la Universidad Anáhuac del Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido secretario de Salud en 2 ocasiones y secretario de Desarrollo Social en el estado de Guanajuato. Ha sido legislador local en su estado y federal de mayoría relativa, habiendo sido presidente de la Comisión de Salud en ambas legislaturas. Actualmente es académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, académico numerario de la Academia Nacional de Medicina y profesor honorífico de la Universidad de Guanajuato. Miembro activo y consejero nacional del Partido Acción Nacional. Es actualmente también diputado federal, secretario de la Comisión de Salud y coordinador de la Fundación Miguel Estrada Iturbide. En este tiempo, que no es de periodo ordinario, se mantiene el Congreso a través de algo que se llama la Comisión Permanente. Y él es miembro titular de la Comisión Permanente. Y va a compartirnos su visión con respecto a lo que es este tiempo de crisis pandémica, lo que ha venido siendo la 4T y en su desempeño
en este contexto y también lo que pues, es su perspectiva al respecto. Como todos ustedes saben, hemos estado pues, muy activos, sobre todo por lo que hemos dado a llamar la Semana 4 Trágica, que nos ha dejado ver pues, con más contundencia las implicaciones de este régimen y pues todos ustedes saben en las acciones que estamos en contra de la ley de amnistía que la quieren llevar a los estados, en contra de la iniciativa presentada por el presidente para lo que es el que pueda reconducir el presupuesto federal unilateralmente. Estamos también en nuestro esfuerzo por tratar de parar lo que es la iniciativa de Citlali Hernández, que busca prohibir una parte de la práctica médica, pero también sancionar con cárcel de 6 a 12 años, por lo que de manera muy arbitraria, ambigua, por los verbos que utilizan, se disminuya, se obstaculice o demerite cuestiones de identidad sexogenérica, lo cual pues sí, dentro de esa ambigüedad pues es algo que va en contra pues, de la certeza jurídica, no solo de los médicos y los hospitales, sino también de las personas en su libertad de expresión y de pensamiento también. Así que me da muchísimo gusto darle la palabra al doctor Héctor Jaime. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches a ti y a toda la gente que ha decidido invertir esta parte de su vida para escuchar lo que tenemos que decir. Yo entiendo que pueden en los chats hacer preguntas y respuestas o habrá algún mecanismo para que si hubiera alguna duda se sientan con la confianza de poderlo compartir. Entonces, si me lo permites, voy a compartir mi pantalla para poder llevar a cabo estas reflexiones de manera muy, muy sucinta. La presentación obviamente estará disponible en PDF para todos ustedes. Comentar en primer término que lo que se me ha encargado es que trate de visibilizar cómo está México con dos intersecciones. Por un lado, la cuarta trastornación o transformación, como dicen ellos, y la llegada de un nuevo agente que, como con toda seguridad, al igual que otros virus, quizás sean los que eliminen a la especie humana de la Tierra. Y inicio con esta diapositiva porque después de escuchar a muchísimos ponentes en 3 días en un evento organizado por Consejo Coordinador Empresarial, hoy se entregó el resumen. Y este es el mapa de las palabras más utilizadas ahí y que refleja mucho el sentimiento de empresarios, de líderes sociales, de organizaciones y obviamente la propia visión del Frente Nacional por la Familia en tu voz, estimado Rodrigo. Vean: crisis, salud, economía nacional y otras palabras cada vez menos utilizadas, pero crisis, salud económica y social y de una visión nacional es un tema que es de interés de la gente. E iniciaré por la conclusión. Realmente el coronavirus, dice el presidente, que lo tiene dominado, que le cayó como anillo al dedo. Pero en esencia lo que está ocurriendo es que no tiene dominado nada y está afectando tanto la salud de los mexicanos como la economía. Y aquí dejo mi primer acerto. No puede el gobierno nacional echarle la culpa al ciudadano de que por eso se está muriendo. De que se está muriendo porque sale a la calle, de que se está muriendo porque tiene diabetes, de que se está muriendo porque es obeso, de que se está muriendo porque es hipertenso, porque llegó tarde, porque pues ellos lo dijeron desde enero. Y de manera muy simplista mandan a la gente a su casa, pues también con muchos de ellos a morirse de hambre. Las muertes que hoy han ocurrido en México han sido casi una negligencia absoluta del sistema federal de la cuarta transformación y en eso sustentaré mis demás acertos. La primera parte que se me pidió, y voy a estar utilizando la visión de los últimos 3 meses de un personaje famoso de Paco Calderón, y que refleja mucho lo que él percibe de lo que se trata en la sociedad y en los medios, y que a través de caricaturas a lo largo de estos meses, jamás lo conozco él desde hace 40 años,
y nunca le había visto una serie de tantas preocupaciones expresadas a través de su pluma. Cuando uno va y se revisa con un oftalmólogo, la visión le llaman 20/20, que es la más perfecta. Y con esa visión optimista, al menos desde mi parte, quisiera presentar la ponencia. Hay otra visión, una visión diferente desde la cuarta transformación, en el cual, pues con elementos de no energía vital, no energía sostenible, sino tomar hidrocarburos, sin cuidado al medio ambiente, sin atención a las necesidades sociales y simplemente con una visión ideológica muy limitada de miras y sin concierto nacional, pues no hace que esta nación esté caminando juntos y en paz en un objetivo. Pero yo tengo mucha esperanza. La figura de la izquierda, esa que ustedes están viendo, son los primeros dibujos hechos de unas bacterias por Anton van Leeuwenhoek, un holandés, que tallaba sus propios lentes de 3 milímetros, llegaban hasta 200 aumentos, y durante 50 años estuvo haciendo investigación de espermatozoides, de células, todo era un investigador nato, pero llevó 50 años para que se describieran estas primeras bacterias. Y acá tenemos estas figuras a través de microscopía electrónica, que son los coronavirus. De que se conoció el primer caso el 30 de diciembre a que se detectara cuál era el germen causante de él, transcurrieron apenas 11 días. Y en 11 días conocíamos perfectamente el tipo de ente. Con eso tiene que haber más esperanza. Ahorita nos llama mucho la atención esta enfermedad, pues porque se ve muy agresiva, porque se ve que causa muchísima mortalidad, pero sin embargo el conocimiento que hoy tenemos de ella, a 90 días de haber iniciado, sin duda que es sustantivo y eso nos tiene que dar una visión diferente. Un tema que se me insistió por parte de Rodrigo era platicar un poco del Seguro Popular y el INSABI. El Seguro Popular fue la primera ocasión, en 2004, que el presidente Vicente Fox lo incorporó como una garantía explícita del servicio. Y si bien es cierto, pues faltaban muchas cosas porque México era un país que estaba invirtiendo muy poco en salud, 2.8% del PIB, y el sector privado casi una parte igual, el ciudadano pagaba igual. Bueno, pues cuando ya se puso a andar esta famosa idea plasmada como letra solamente, el INSABI, con un titular que no sabe de salud, Juan Ferrer es antropólogo, sin tener hospitales, médicos, ni enfermeras, ni capacidad, pues cuando arranca este 1 de enero es un verdadero fracaso. Y como dijera Paco Calderón, entre los males el menor, el Seguro Popular, la gente podía caminar, tener sistemas, y en el caso del INSABI no ocurrió así. Entre aquellos bacterias de 7, 2, 3, 4 micras, a este coronavirus, si usted se fija en la medición, 100 nanomicras partan 1 milímetro en 1000 partes, y luego esa partecita otra vez en 1000 partes, y 100 de esas partes es la dimensión, el diámetro de este coronavirus. La maravilla de la ciencia y de la verdad forma parte de lo que tendríamos que estar atendiendo los que nos dedicamos. Y los hechos, en esta caricatura del 12 de enero, arranca el INSABI, la gente pensaba que era todo gratis, iba a los hospitales, no se atendía, con grandes dificultades, y aquí vemos el reflejo social de lo que estaba pasando como un Frankenstein pocamente enterado y la población sufriendo. Obviamente había tensión, hay odio y esto pues, no permitía que el país se sintiera tranquilo. ¿Cómo está hoy el sistema de salud después de esta reforma hecha el año próximo pasado? Insisto que entró en vigor el primero al desaparecer el Seguro Popular y integrar al INSABI. Entonces tenemos 3 instituciones, los que no tienen seguridad social, los que sí tienen seguridad social y todo un sistema importantísimo de servicios privados y de asistencia social. El INSABI, a su vez, maneja el dinero, pero también ya es el operador de muchos estados que firmaron el que la descentralización hecha durante 30 años se regresara otra vez al gobierno central. Y entonces el INSABI también, además de ser financiador, es el operador de los sistemas estatales de salud. Como ellos no tenían ningún tipo de estructura, cuando un gobierno firmaba con ellos, al firmar le entregaba la nómina del personal, le entregaba todos los bienes inmuebles y le entregaba los bienes muebles y el sistema de operación. Todavía hasta ahorita no ha habido un solo cambio de un secretario de salud, pero en los próximos días o meses estarán ya cambiando estos secretarios puestos por el gobernador con esa responsabilidad y obviamente atribuyéndose ya a esta institución que es una paraestatal. También hay servicios estatales que el INSABI provee el dinero, pero los gobernadores se encargan de la prestación de los servicios
Primordialmente son 6 estados, es Guanajuato, es Aguascalientes, es Tamaulipas. También tenemos a Chihuahua, tenemos a Nuevo León y tenemos a Jalisco. Hasta ahorita están registrados. Después hay un sector importante de IMSS Bienestar, primordialmente en el sur, en 18 estados está presente, y hospitales de alta especialidad, que son hospitales federales y que se encuentran ya en el Distrito Federal como los institutos nacionales o algunos estados que tienen hospitales federalizados. Por ejemplo, aquí en León, Guanajuato, tenemos el Hospital Regional de Alta Especialidad, que es un hospital federal, no depende del gobierno del estado, pero es de la Secretaría de Salud. Y las instituciones típicas con seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Pemex. Y por último, insisto, en donde se gasta ya casi el 53% este año del gasto total en salud, que son los servicios privados. El desmontaje del sistema de seguro popular siempre ha tenido por el presidente que decía que no es seguro ni es popular, y lo que no vino a ser seguro ni ha sido popular ha sido la entrada en vigor del INSABI por la falta de gerencia absoluta de parte de ellos, y sin duda esta imagen de Calderón marca que es puro atole que en el dedo. De decir que iba a ser todo gratis, pues resulta que siempre no, que iba a incluir todo, pues resulta que siempre no, y siempre con los pretextos de que está pasando y que era lo anterior y que no estaba bien y que había mucha corrupción. Bueno, los hechos marcan hoy otra cosa. El Seguro Popular, como estaba, era una póliza exigible de los servicios, había un catálogo de enfermedades cubiertas, había un conjunto de 66 enfermedades cubiertas por un fondo especial de un fideicomiso que se llamaba Fondo de Gastos Catastróficos. El presupuesto que se hacía para poder aportar era una cuota social con impuestos generales, una aportación solidaria de la Federación y de los estados también con impuestos generales, y la aportación personal. La gente, en función de la capacidad de ingreso, pagaba. En esencia, el último año, 2019, por ejemplo, los primeros 6 meses, había 53 millones de pólizas de mexicanos con Seguro Popular, y entre los 53 millones, las cuotas recuperadas en 6 meses fueron 800,000 pesos. O sea, para fines prácticos, era un sistema gratuito. Hoy, en teoría, el INSABI está todo incluido, pero luego la ley dice que será progresivo y solamente primero y segundo nivel, y de segundo nivel solamente tiene las especialidades básicas y no incluye anestesiología. Tan mal estuvo el INSABI que al día siguiente de que Calderón presentó la caricatura, bueno, pues el nieto de Andrés Manuel fue atendido en el INSABI en Houston, y siempre habrá una explicación el por qué no decidió el sistema tan vigoroso que él estaba fomentando desde hace más de un año. ¿Cómo está entonces hablando en sistema de salud en México? Primero, se encuentra el 56 millones de mexicanos con seguridad social, se encuentran 51 millones con Seguro Popular a diciembre, y se encuentran 21 millones que según el Coneval no tiene acceso ni a la seguridad social ni tenían Seguro Popular. El discurso de la Cuarta Transformación era que esa era la razón para poder crear el INSABI, y entonces el mercado meta del INSABI sería los 51 que ya tenían póliza, más 21 que en teoría no tienen póliza. Bueno, la realidad se ha dado en que no hay ningún servicio para poder unificar y saber si realmente estarán cubiertos estos 72 millones de mexicanos. ¿Cuántos son los que en teoría entonces va a estar atendiendo el sistema? Dice la ley todos. Y en días pasados, hace 8 días precisamente, ya se dio de alta y se mandó a publicar en la Gaceta la reforma constitucional para que estos derechos puestos por la Cuarta Transformación, como es las becas a los ninis, las becas a los adultos mayores, el INSABI, ya queden como una garantía en el cuarto constitucional. Fue la declaratoria hoy hace 8 días y ya está publicado. Bueno, en ese entonces, cuando empezó a haber grandes problemas con el INSABI, fue cuando se utilizó el tema del avión presidencial en el discurso oficial para caminarle. Por aquí había un chat, en el chat hay una pregunta. Me llegó una notificación de Zoom. No, no es pregunta. Ah, ok, correcto. No, es una información que le estoy compartiendo. Ok, gracias. Una disculpa. No, adelante. Y noten ustedes cómo entonces es el panorama nacional ahorita. Quiero hacer notar lo que significa este desastre del coronavirus con la Cuarta Transformación, porque se presentó en el peor de los momentos. Un INSABI sin experiencia, una descapitalización del sistema de salud porque disminuyó del 2.8 al 2.4 el gasto público, y en algunos sitios, como hoy son los más dañados, ustedes verán que el Estado de México,
solamente tiene 7 millones de personas con seguridad social y 12 millones de personas entre que tenían póliza de seguro popular o no tenían, a decir del Coneval y cuando los encuestaron con el INEGI, ningún tipo de seguridad social. Bueno, pues obviamente la infraestructura, la capacidad organizativa entre las instituciones, pues es casi nula. Luego viene la Ciudad de México. Entre estos dos lugares se encuentra, además de la gran densidad de población, el gran problema que hoy se tiene con el coronavirus. Ustedes podrán analizar a lo largo de la gráfica, y insisto, va a estar a su disposición, cómo realmente hay una gran distribución de inequidades en la propia población. Si a esta inequidad le ponemos cuánto dinero hay, que sigue la regla de oro, aquí vamos al secretario, por cierto, su mamá fue secretaria de Salud del Estado de Hidalgo, pues ahí viene el coronavirus y nos iban a atropellar. Sin embargo, las acciones del gobierno federal han sido lentas pero malas. ¿Cuánto dinero se le dio a los estados por el fondo de aportaciones? Hablando ya per cápita, dividiendo el total enviado entre el número de la población de ese estado. Ustedes verán, en el Estado de México se mandaban 320 pesos, a la Ciudad de México 220 pesos, Puebla y Guanajuato casi 450, a Nuevo León 120 pesos. Imagínense si no es inequitativo el sistema que le manda dinero a los estados en un monto muy diferente cuando en teoría el paquete de servicios debiera ser el mismo. Obviamente Colima, Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur, pues son de los estados que reciben este fondo de aportaciones y que la mayoría se ve en nómina muy desbalanceada. Bueno, la enchilada completa es otro de los temas que manejaba el presidente. Cuando empezó el coronavirus, usted recordará que se trajo a Evo Morales, se mandó un avión que hizo peripecias para que pudiera llegar. Y cuando empezó el tema del coronavirus, que se empezó a ver que ya la pandemia, o en ese momento todavía epidemia, arrancaba, si que había mexicanos puestos allá, hoy el gran zar del manejo del coronavirus en México, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que no alcanzaba a mandar aviones especiales pues porque eran muchos. A lo largo de la presión social, pues ya se mandaron aviones y en coordinación con otros países se han podido traer, pero en un principio no quedaba muy claro. En el caso de las acciones del propio presidente, empezaron a importar medicinas sin registro porque, por ejemplo, no había medicamentos para el cáncer, los trajeron de Francia, al final no tuvo la calidad y ni siquiera se aplicaron en México. Entonces, están lesionando la industria nacional, es una industria que da, por ciento, 1 millón de empleos y lo que están trayendo no asegura ni la eficacia, ni la seguridad, ni la calidad. El ramo 12, que es el ramo que se le da al INSABI, también tiene que ver con esta misma proyección. Noten ustedes otra vez, el Estado de México tiene 17 millones, 12 millones sin seguridad social y la cantidad que se le envió son casi 6 mil millones de pesos. Y el Estado de México, que tiene menos de la mitad sin seguridad social, le enviaron casi 9 mil millones de pesos. Este desbalance otra vez en la asignación hecha por el gobierno federal, y vean a Colima, pues casi no le mandaron nada, ¿no? Es decir, sumen este ramo que es el ramo del Seguro Popular o el ramo del INSABI y el ramo 12 y verán que realmente hay una gran inequidad en la asignación presupuestal. Pues cómo no va a haber resultados diferentes cuando a la misma necesidad se asigna desde la federación dinero diferente. Obviamente hay responsables. Pasó con Marcelo Ebrard, insisto que después de estos grandes errores que cometió al inicio de la pandemia, porque no alcanzaban a dimensionar qué estaba ocurriendo, y que le decía, pues ahí te los encargo, Francia, ¿no? Recuerden ustedes que el segundo estado que empezó a caminar era complejo, los mexicanos fueron trasladados a Francia, ahí quedaron un rato guardados y luego los mandaron para México. Estas grandes pifias marcaban y marcan todavía una gran incoordinación, una gran incompetencia en el manejo de la epidemia. Si ahorita analizáramos el total de lo que se calculó en diciembre para el gasto en salud en México, que significa alrededor del 5.5% del PIB, ustedes verán que el sector privado, el gasto de bolsillo, que es esta parte, son 639 mil millones de pesos. Los estados aportan en promedio 30 mil millones de pesos. Del gasto público, 404 mil son de la seguridad social y 248 mil sin seguridad social. Otra vez una gran inequidad. La seguridad social
cubre menos de la mitad de los mexicanos y tiene casi el doble del presupuesto federal, de los impuestos públicos. Por eso la gran idea que debería hacerse es que todos los impuestos públicos deberían sostener el sistema con el mismo paquete de servicios, el que ustedes consideren, pero debería tener la misma asignación presupuestal. Pues el presidente no ha tenido concordia, se la ha pasado tumbando puentes, y los puentes que ha construido significó primero la caída del propio secretario de Hacienda, porque el plan nacional y el plan sectorial de salud, que todavía no se publica, pues no ligaba el presupuesto con lo que ellos querían hacer, que era un armatroste de Insabi, y que la cantidad que tenía el Insabi realmente es muy poquito, y lo vamos a analizar ahorita. También la segunda caída que se dio fue el propio director del IMSS, porque el presupuesto asignado al sistema sin seguridad social, conocido como IMSS Oportunidades y que se financia con el ramo 19, pues tampoco fue cubierto y tenían un adeudo los federales, y la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, pues no está hoy actualmente titular del sistema del SAT tributario mexicano. Bueno, pues no se lo autorizaron y el señor hizo el berrinche y se decidió irse a su casa. Entonces, en el sector salud, realmente más que puente se ha estado destruyendo todo un sistema que de una u otra manera era perfectible, sin duda, porque faltaba mucho más dinero. O sea, la manera era duplicar el presupuesto del impuesto público y no disminuirlo y no fragmentarlo. Y ustedes verán por subsistema qué significa. Bueno, del impuesto público, 319,000 millones van al IMSS, 63,000 al ISSSTE, 12,000 a Pemex. Fíjense ustedes, Pemex, entre el 19 y el 20 le quitaron 2,000 millones de pesos. Entonces, no es producto del azar que en el caso, bueno, y además de que puede haber corrupción, en el caso de los enfermos que tenían diálisis peritoneal y que se les dio medicamento caduco, o el caso de la falta de protección y que tiene una cantidad inmensa de trabajadores que estaban en plataformas, por ejemplo, y que no fueron cuidados adecuadamente, siendo una actividad esencial con equipos de protección y hoy están todos enfermados por coronavirus, pues se debe a esta disminución presupuestal en Pemex. Y llamó la atención, a mí me llamó mucha atención que habiendo disminuido tanto el presupuesto, el sindicato no gritara, un sindicato que se ha dicho y sus líderes corruptos, Romero de Chama ha sido un líder muy señalado, pues sin embargo el gobierno no ha hecho nada con él y los trabajadores tampoco dijeron nada. En el caso del sistema de salud, el ramo 12 es 124,000 millones, pero al INSABI nomás le tocan 78,000 millones para distribuir entre los estados que no firmaron con él y los que él administra ahora. Entonces, imagínense poner todo el Plan Nacional de Salud en 78,000 millones de pesos cuando el monto total de la inversión en salud es 1,250,000 millones de pesos. Ustedes recordarán también las pifias que se manejaron en las mañaneras cuando empezó este tema de las mujeres y que el presidente estaba muy molesto porque fueron a tomar las puertas del palacio y tú vete con tu drama a otro lado. O sea, está tan perdido de la realidad, está tan desconectado de lo que está pasando en este México que habría que ver qué es lo que cubre o qué es lo que deja de cubrir. De hecho, ya el día de hoy se metió una iniciativa para poder quitar a un presidente si se le hace evaluaciones psiquiátricas y se ve que está mal, y creo que este presidente va a llegar por esa vía. ¿Cuánto se necesitaría si es que realmente el gobierno nacional quisiera hacer la enchilada completa, atender el paquete de servicios completo? Pues pensemos que ni siquiera sean los 72 millones, sino pensemos que solamente se tomaron en cuenta aquellos que sí usaron el servicio, o sea, derechohabientes con póliza del Seguro Popular que sí usaron el servicio, 35 millones, no los 53, más 13 millones de los 20 que decía el Coneval que podrían utilizarlos, dando un total de 49 millones de personas. ¿Alcanzaría? Otra cosa que llamó la atención es que los empresarios han estado callados y diciendo que sí a todo, incluyendo pues a estas últimas manifestaciones un poco más ya de lucha, porque pensaban que estaban haciendo las cosas bien, que podían llegar a una negociación, pero no se ha podido con el gobierno federal. Entonces les ponen la soga, amenazándolos con que los van a auditar, que los van a meter a la cárcel, etcétera, y dice que por la vía de confrontación no vamos a ningún lado. Ya al parecer las cosas están cambiando un poco y hay más resistencia de quien maneja la economía y que han hecho un buen esfuerzo ahora con el coronavirus, manteniendo muchos de ellos la planta laboral, otros no han podido hacerlo, ha llegado a acuerdos con los trabajadores, pero evidentemente que no alcanza. Miren ustedes, la estimación por servicios ilimitado en gasto per cápita por usuario, si fuera con la visión de un paquete que tenía el Seguro Popular,
Significaría per cápita 11,495 y se necesitarían 569,000 millones de pesos. Si le restamos lo que ya está presupuestado para este año, el déficit serían 399,000 millones de pesos. Es decir, el INSABI tiene hoy 73,000 millones y se requeriría 399,000 millones de pesos más. La póliza es limitada. Si toma en cuenta la cantidad promedio gastada en derechohabientes del IMSS con el paquete completo, es decir, no el del Seguro Popular, sino el paquete del IMSS completo, el gasto per cápita entre los derechohabientes del IMSS que usaron los servicios fue de 21,710. El monto total a gastar en un año serían 1,075,000 millones de pesos. Si le restamos la cantidad que ya está asignada al presupuesto en 2020, el déficit es de 905,000 millones de pesos, 3 puntos del PIB. Recuerdo que incluyendo al IMSS y a todos los demás, México asigna apenas el 2,4% del PIB. Se requerirían 3 puntos más y no se ve espacio fiscal, no se ve por dónde el gobierno, con impuestos o con el caso de Pemex, que vamos a tratar más adelante, pudiera dar más recursos. La soberbia y la verdad ha sido algo grande. Si algo ha caracterizado al gancínico, a la cuarta transformación, es que es alto en demagogia, tiene exceso de epítetos, de descalificaciones, de desunión para los mexicanos, es nulo en resultados, tiene un exceso de soberbia y contiene mucha discordia. Y además dice que hay que acompañarlo con leche. Una dogma de fe del holandés que hizo este microscopio, que les comentaba hace un momento, que nació en Delft. Él decía, como su profesión de fe, esta carta la manifestó a los 50 años, dice, estoy decidido a no seguir aferrado a mis ideas, sino a abandonarlas tan pronto como encuentre razones plausibles para hacerlo así. Esto es tanto más cierto cuanto que no tengo otro propósito que poner la verdad delante de mis ojos en la medida que las fuerzas me lo permitan y emplear el poco talento que me ha sido concedido en apartar al mundo de sus supersticiones vaganas y paganas, guiándolo por el sendero de la verdad y haciéndolo perseverar por ella. La gente de Frente por la Familia siempre está buscando la verdad, porque bueno, pues la verdad nos hará libres y la primera comunidad solidaria, subsidiaria, siempre será la familia. Obviamente, cuando ocurrió esto, mostró su soberbia con el tema de pensar que los alimentos ultraprocesados son el gran problema de México. No permitieron ni siquiera la discusión de los empresarios, hoy se ampararon y hubo conflictos, y fue reflejado muy bien con etiqueta rigurosa de Calderón. Esta colección es buena y la decisión parecía ser talibana, hay que hacer lo que ellos dicen, y si no, entonces no es una verdad correcta. Hoy están diciendo que si una persona, por ejemplo, una persona que falleció ayer, era una persona obesa, empezó con dolor precordial, anduvo buscando hospitales, no pudo entrar en ninguno, fue al final a un hospital grandote en México, a La Raza, quiso entrar al servicio, dijeron no esperes en la silla hasta que falleció, no por COVID, falleció por un infarto. O sea, el quererle achacar a la gente un defecto, el quererle achacar un estado de salud no puede ser discriminado y menos estar causando lo que se hace noche con noche. Murieron 120, pero la primera causa es la diabetes y la hipertensión. Bueno, de los mexicanos de 60 años y más, casi 4 de cada 10 tienen diabetes. Pues no importa quién se muera, tendrá diabetes, pero no se murió por eso. Se murió porque no hubo el equipo, se murió porque no hubo las camas, se murió porque no llegó a tiempo, se murió porque no comunicamos bien, pero no se murió por lo que ellos están diciendo. Tanta es la información que tenemos mucha responsabilidad y más aquellos que tienen educación para ayudar a aquellos que no la tienen. Si ustedes entran a San Google y ponen coronavirus, yo lo hice hace un día esta diapositiva, 2.590 millones de sitios que hablan de coronavirus. Y si ponen el nombre técnico del virus, que es SARS-CoV-2, 121 millones de sitios. O sea, por información no paramos. La idea es que hay que apropiarnos para tomar decisiones los ciudadanos. Y bueno, esto yo le llamo evidencia. Y esta evidencia es la que a la cuarta T al parecer no le está gustando tanto, porque ellos insisten en tomar los datos del instituto. Yo tengo otros datos. Hay ensayos clínicos, nos debe dar muchísima esperanza.
a 90 días, casi cada 3 horas, se registra un proyecto o se registra un artículo con las experiencias que han ocurrido. Ustedes verán, hoy están corriendo estos ensayos clínicos para probar drogas, 30 en Canadá, 217 en Estados Unidos, 13 en México, 421 en Europa, 109 en Asia, 14 en la India, 29 en el África, 6 en Australia, 5 en Rusia. Entonces, ahorita realmente la comunidad mundial como nunca se ha volcado en un esquema y una enfermedad que realmente ha amenazado al mundo. Si no hubiéramos sabido al día 11 cómo era el coronavirus y cómo se ha difundido, los efectos habrían sido devastadores. Si hubiéramos tenido los medios de comunicación, hubieran sido francamente devastadores y hoy tenemos esperanzas. Lo que hizo el INSABI y lo que hizo el monopolio de Estado es tratar de limitar todo. No hacían más pruebas. Aún la incorporación de los ensayos clínicos han sido tardíos, han sido los últimos 15 días, cuando la OMS desde hace más de un mes lanzó todo un proyecto en el cual financian con muchas fundaciones ensayos clínicos, porque hasta ahorita tiene dos características esta enfermedad. Primero, que no hay un tratamiento efectivo. Y segundo, que no hay todavía una vacuna. Y todavía estamos navegando en incertidumbre. Entonces es muy importante que cada mexicano que pueda padecer esta enfermedad, que se diagnostique, pueda incorporarse a un protocolo para probar alguna de las drogas eficaces. En el caso de México, las drogas que se están utilizando son la hidroxicloroquina. Hay 4 en el cual se pretende ponerle plasma. De hecho, ya antier fue dado de alta el primero de Nuevo León. Se le pone plasma de gente que padeció la enfermedad, que ya fue recuperado y se utiliza para atender a otros enfermos. Otro tipo de productos, el ruxolitinib, el remdesivir, que ya fue aprobado hace 2 días por la FDA y el laboratorio Gilead. Como es un químico, este producto va a estar muy pronto. Quizás ya en 6 meses lo tengamos en México en producciones masivas o quizás un poco antes. El tocilizumab también es otro, la piridoximina, y el Instituto Nacional de la Nutrición está haciendo un estudio retrospectivo para ver en qué momento se mueren las gentes que llegan a terapia. El tema es crítico porque cuando llegan a terapia intensiva, 8 de cada 10 fallecen. Que no venga con el petate del muerto y su golpismo. Las evidencias hoy dicen muchas cosas. Ese asunto del espectáculo de estar contando los temas en la noche, que no le salen las cifras ni siquiera las repiten de manera adecuada y no hace una buena proyección, ha hecho que México tenga gran desconfianza. Mucho de lo que ha ocurrido para gente que agrede a los médicos y agreden a las enfermeras o los trabajadores de salud, se ha dado porque la gente siente temor de que ellos saben muy bien, porque lo han manifestado, de que no tienen el equipo de protección suficiente. Todavía hoy por la mañana en Guanajuato, en el hospital de Celaya, del IMSS, los trabajadores hicieron un paro matutino porque no tienen el equipo de protección. En el caso de Tijuana, en el caso de la Baja California, antier murió la Subsecretaría de Salud, más de 20 médicos han muerto de manera puntual porque no tenían el equipo adecuado. Hoy en el Estado de México también y en Puebla, también 2 hospitales más del IMSS pararon. Algo ocurrió con el IMSS porque también así como pasó con el INSABI, que llegaron a administrar lo que no saben hoy, y los gobernadores, incluso el INSABI, están desesperados. En el caso del IMSS pasó lo mismo. Decidieron cambiar el modelaje de la estructura delegacional y quitaron a los delegados con toda la experiencia del mundo, gente capacitada, entre 20 y 30 años, que sabían perfectamente el procedimiento del instituto, y pusieron a gente que ganó por concurso, y a lo mejor son buenas personas, pero desconocían todo el sistema. Y además el IMSS también tiene unidades descentralizadas, de forma tal que, por ejemplo, en Guanajuato, el delegado del IMSS no es el jefe de los hospitales de alta especialidad, y aquí en Guanajuato hay 2. Entonces, el director del hospital de alta especialidad también es un organismo público descentralizado y pues le hace caso a veces, lo maneja políticamente, pero cada quien hace lo que le da su regalada gana y la incoordinación entonces es fatal. ¿Cuántos artículos se han publicado? Casi uno cada hora. Si analizan el número de días que llevamos y lo ponen entre las horas, vean ustedes, esto fue hasta ayer por la tarde, 8,141 artículos ya publicados de las experiencias que ha habido en el mundo y ya hay 45 mexicanos. El tema es que ante la falta de humildad para escuchar, siempre se sigue insistiendo en lo mismo noche tras noche, pretendiendo hacer que repitiendo una verdad 1000 veces no la vamos a creer. Las evidencias marcan que el gobierno mexicano se ha equivocado mucho en lo que ha estado haciendo. Y lo ha hecho además muy tarde, queriendo tapar el niño cuando ya él está ahogado y tapando el pozo una vez caído el niño. Ahí están las referencias bibliográficas. Y esto ya se sabía desde hace mucho. Miren ustedes, empezó el 30 de diciembre. Ya para el 11 de marzo, desesperada la Organización Mundial de la Salud, que no hacían caso,
lanzó la pandemia, que significa la máxima llamada mundial. La primera pandemia en el mundo hecha por un coronavirus. Bueno, pues todavía pasaron 12 días para que el gobierno mexicano reconociera la emergencia. Imagínense de qué tamaño la soberbia, la ignorancia, la negligencia criminal. Y por eso se están muriendo. Reinsisto en el acerto. Los muertos mexicanos hoy por coronavirus, si bien es cierto el gobierno federal no lo trajo, la Cuarta Transformación no lo trajo, lo que sí trajo fue la falta de planeación, la colocación en puestos claves de gente que no tenía experiencia. Bueno, todavía ayer y antier me parece hasta ridículo el director del IMSS presumiendo que está reconvirtiendo una unidad, un terreno donde están poniendo el Autódromo Rodríguez en México, poniendo un hospital como si fuera la gran novedad. Eso lo debió haber hecho hace 3 meses. Miren, hace 22 días denunciamos en el PAN una compra con una opacidad impresionante de 2.500 respiradores, casi al triple de su valor. Bueno, después de esa denuncia, ya acabamos de saber que cancelaron el contrato. Dicen ellos que porque no llegaron a tiempo, muy bien. Por lo que lo hayan cancelado, habían pedido 2.500 ventiladores. La pregunta es, ¿cómo los van a comprar? Ya obtuvimos una partecita de la respuesta. En Hidalgo, el respirador que en Guanajuato se compró en 640,000 pesos, en Hidalgo costaba 4 veces más. Y ya están investigándolo, porque a la luz de la pandemia, la corrupción va junto con ellos. Aquí están las páginas en las cuales yo les recomiendo que ustedes puedan tener y tomar la información. Ya con San Google ni siquiera hay dificultad de que esté en español, te lo traduce casi de manera automática. La primera es la página de la Liberación de Medicina. Ustedes verán los resultados, ahí está cómo estaba utilizando el plasma, si se usa, si no se usa, etc. Aquí en México pasaron 2 meses y medio para que la federación dijera, ya la COFEPRIS nos va a aprobar un protocolo, cuando son protocolos mundiales, y se van haciendo brazos para tratar a muchos. Una parte que se aprendió cuando fue el virus del ébola, una crisis, hubo como 30,000 enfermos, y se manejaron diversos tratamientos, pero en todos ellos nunca hubo un cuadro comparativo, un ensayo clínico para comparar uno contra el otro, lo cual significó que pues, aparentemente algunas cosas funcionaban, pero la evidencia no es suficiente cuando se hace, si no hay ensayos clínicos controlados, es muy complicado. Ahorita la lógica sería que no hubiera un solo enfermo en México, que no se asigne a uno de 2 grupos, uno que reciba hidroxicloroquina, otro que reciba remdesivir, otro que reciba plasma, otro que reciba otra droga diferente, pero debemos de buscar la droga más efectiva, porque esta pandemia llegó para quedarse. En todo este primer brote, México se habrá infectado alrededor del 15%. Tendremos más, lo estaremos pagando a ONU de aquí al 24%. Entonces necesitamos fortalecernos más en el mundo con esta gran capacidad para encontrar a la brevedad, si es una droga química, mucho mejor. Ninguna de estas drogas usadas hoy es nueva, ya se han utilizado en otro tipo de enfermedades virales. Y lo que está demostrado es que si mientras más temprano se trata, le va mucho mejor a la gente. De ahí que esa necedad de no hacer pruebas, esa necedad de no pedir cubrebocas, esa necedad de mandar como único remedio a la gente a morirse a su casa de hambre, sin mucha racionalidad, en donde hay municipios que no hay un solo caso, a decir de ellos, confirmado, y están tan guardados en la casa como aquellos que sí. O sea, en un país que ya tenemos la tecnología suficiente para poder discernir, bueno, pues están manejando como niños torpes. Y no hay sorpresas. Así como se rompió la CNDH y poniendo a una persona con la votación rara en el Senado de la República, así como su esposa, ahora es el nuevo representante del INE, aunque tenga calidad académica para hacer no moral para hacerlo, pues no son sorpresas. Y no son sorpresas para nosotros hoy que ya sabemos más cosas de este coronavirus. Que el 88% tiene fiebre, el 58% tiene tos y el 45% tiene disnea. Ante estas 3 acciones deberían de hacerse pruebas. Bueno, pues ni siquiera eso lo estamos haciendo. Que requieren unidad de cuidados intensivos el 20%. Las cifras, hoy aparece un reportaje muy fino de Loret de Mola con los datos de un solo día, en el cual el número de camas es diferente, las que dice la jefa de gobierno del Distrito Federal, la que dice su organismo de inteligencia y la que reporta López-Gatell por la noche. La desinformación es quizás hoy la peor pandemia que tiene el gobierno federal. La clave, les decía, es que cuando una persona llega a la terapia intensiva y se intuba, han fallecido 8 de cada 10. La mortalidad en México es inaceptablemente alta. Y además están trayendo ahora médicos
para que ejerzan en México sin tener título en México ni validadas sus cualidades. Alrededor de la Ciudad de México, en el Hotel Benidorm y otros hoteles, están llegando ya médicos y profesionales cubanos que en Francia llegaron, los recibieron con aplausos y los regresaron porque no tenían la capacidad para manejarlos. Bueno, pues aquí en México está pasando lo mismo y la otra está contratando cualquier tipo de profesional y un intensivista maneja 5 y este 5, otro 5, entonces un especialista maneja 25. Oigan, un ventilador, quien sabe de eso sabe que no se maneja tan simple. Un paciente de terapia requiere además la capacidad. A esto agreguen ustedes que con la falta de equipo, muchos profesionales, muchos terapistas, infectólogos, ya son hoy bajas por haberse enfermado por COVID y algunos de ellos han muerto. Llegan con estado de choque el 6% y la letalidad de los hospitalizados es del 13%. Esta era la conclusión de un estudio que resume muchos más estudios, se llaman revisiones sistemáticas o metaanálisis, y la conclusión fue, a medida que este virus se propaga a nivel mundial, los países deben preparar urgentemente recursos humanos, infraestructura e instalaciones. Pues ya casi va a pasar la primera ola y apenas están pensando cómo hacer las reconversiones, de dónde van a traer los ventiladores, quién va a poner, y obviamente por la activación del plan de N3, que de por sí ya la Armada de México tenía pocos profesionales, pues con esto va a tener muchos menos. Y el INSABIN, ante su capacidad de manejarlos, ya le está cediendo al ejército mexicano para que maneje los hospitales. Pues se desinfló, es puro teatro, de que la 4T sabía todo y que el neoliberalismo era la causante de todo. Como decía hace un momento Rodrigo, vino a dar al traste con lo que se pensaba. Pruebas, pruebas y pruebas. Al igual que el uso de cubrebocas, la gran deficiencia del gobierno mexicano es que no ha hecho ni va a hacer las pruebas que se necesitan. Y obviamente gente experta como, le llaman fifís, como Julio Frenk y muchos más investigadores de la UNAM, aquí en Guanajuato tenemos el CIMAT, ha demostrado que todas las cifras que están dando el gobierno federal son cifras que realmente subestiman muchísimo lo que está pasando y la única medida que a ellos no les costó es mandar a la gente a su casa a morirse de hambre. Obviamente Calderón lo reflejó en suerte que llegó el coronavirus para que no le sigan echando la culpa a los fifís, al innombrable, a la mafia del poder, a Felipe Calderón, a los médicos, a las compañías farmacéuticas, a Lucas Alamán, al Frente por la Familia, y el virus, este coronavirus vino a distraer un poco, pero al final vino a desnudar lo que realmente estaba ocurriendo. 26,025 hasta el día de ayer, no está actualizado con la cifra que pudieran dar los confirmados. Pero usted recuerda casi durante un mes y medio nunca dijeron los sospechosos. Y un día, de repente, como por arte de magia, oiga, calculamos que además por cada confirmado hay como 8.2. Esa cifra no tiene ningún sustento técnico y ha sido desmentida por matemáticos y por gente que conoce el sistema. A esa cifra, al menos hasta hace 3 días, gente de un grupo de matemáticos calculaba que había alrededor de 170 o 200,000 y un grupo de infectólogos y matemáticos calculaba que era un poco más de 1 millón de gente ya infectada. Cuando tú haces relaciones con otros artículos publicados, por ejemplo, cerca de Tijuana, que entró en fase 3 hace 4 semanas y que era una mortandad espantosa y con poco apoyo del gobierno federal, pues encontraron que los números, como hacía siempre, va a ser muy superior el caso de infectados asintomáticos y que al estar así, pues obviamente podía contaminar a más gentes. Bueno, pues hasta coraje le da al presidente y dice que son poquitos. Desde poquito los muertos, secundados ahora por alguien que es técnicamente, dice Julio Frenk, técnicamente bien preparado, que es el otro López-Gatell, y que sin duda pues ha sido hoy la gran crisis, porque él era el director general de epidemiología. Les voy a dar un solo dato. Para el presupuesto 2019, le quitaron, para el 2020, le quitaron 124 millones de pesos en gasto de operación a esa dirección y solamente le dejaron 74. Esa dirección era la que tenía que tener la responsabilidad de tener el plan de preparación para una pandemia. Y todo lo que es el Fondo de Reserva Estratégica, ventiladores, medicamentos, camas hospitalarias, hasta hospitales que se tienen guardados en casa que hay un desastre natural, pues fueron eliminados. Él había sido el director de esa área. Entonces, en vez de estar atendiendo sus áreas y verificando, ya no puede echar la culpa a los demás, porque llevan ya 2 presupuestos y en ninguno habían pedido a ellos. Al contrario, en los 2 años les bajaron el presupuesto a la Secretaría de Salud y más comúnmente a esta dirección. Entonces, toda la improvisación que hoy se tiene, pues no es de llamar la atención, porque así ha sido la 4T. No sé si sean poquitos o no, pero la muerte de un mexicano, una mexicana es trágica. Hasta ayer por la noche, 2,505 muertes reconocidas.
porque hay muchos certificados de función de gente que falleció por neumonía típica, que no le hicieron la prueba de influenza y que no le hicieron la prueba de COVID. Y entonces la cantidad de muertos es mayor. Hay un número de muertos que hoy recogen en la calle, que recogen en los domicilios a través de los CEMEFOS estatales, y la federación está muy renuente a que suba a la plataforma porque no le habían hecho la prueba de COVID. Entonces la cantidad de muertos es muy superior y la que va a llegar y la que va a ser es muy superior. 2.505 muertes que no debieron haber sido si este país se hubiera preparado desde el 30 y el Consejo de Seguridad General hubiera tomado el control de lo que tenía que haber hecho el plan, este plan de emergencia, este plan de programa, que el gobierno federal, desde que tomó posesión en el equipo de transición en julio, y más cuando en salud han estado los que han estado, en este caso el subsecretario López-Gatell, una ex secretaria de salud, que es la otra subsecretaria, y obviamente pues cambiaron al director del IMSS, cambiaron al director del ISSSTE, dos directores cambiados que también llegaron con ineficiencia, y pensaba que el sector de salud era algo muy papa. Obviamente estas personas a quienes mandamos las condolencias a ellos y a sus familias no pueden dejar de olvidar que estas muertes son causadas por el gobierno federal. Y más congruencia entre la evidencia. Digo, una persona que es ministra y que dice a ese hombre no me lo tocan, a ese hombre no me lo tocan, aunque esté diciendo tonteras, aunque no tenga ejemplos, aunque esté dando malos ejemplos, me parece una desvergüenza de la cuarta transformación. Cuando una persona falta, esta caricatura fue de Calderón, dice el autorretrato del autor de este, en ausencia de su esposa falleció. Y así yo me imagino en aquellas donde hoy falta la madre, el abuelo, el hijo, fallecido por COVID, y que este gobierno insensible, en vez de darle paz, de darles consuelo, les echa la culpa. Ya se fueron. Y esta es la página de la OMS. Por cuando les conviene dicen unas cosas y ellos hay que creerles y hasta regañan a los periodistas. Yo preguntaba si la gente que está tomando, que va a las mañaneras o a las de la noche, les va a dar un curso de epidemiología porque les explica cómo son las curvas y les reinsisten y pongan atención y vuelvo a repetir lo mismo. Cuando en realidad, por ejemplo, en esta página, y ahí está la liga en la parte superior, es la página de la Nacional de la Salud. Desde el día 31 de diciembre, aguas, hagan esto, esto, esto y esto. Una lista de cotejo de 10 acciones no se hizo desde el primer día. Que no vengan a decirnos hoy que desde el 15 de enero lo dijeron, porque ese es su relator. Ya habíamos dicho que iba a pasar y han cambiado 100 veces de tema. Hoy, por fortuna, las ligas electrónicas ahí están y está claramente señalado desde qué día empezó a fallar el gobierno federal. Que no nos digan ni ella ni el embajador totipotencial, próximo candidato a la presidencia probablemente, que diga que lo están haciendo bien y que Olga Sánchez Cordero salga en defensa del otro López, cuando es claro que con este organismo rector las cosas no se hicieron bien. Y obviamente, pues acumúlele a eso los desastres con Pemex y con esa insistencia de invertir en proyectos que no eran necesarios, que siguen siendo necesarios y que no se invirtió en salud. Yo les voy a decir cuántas licitaciones tiene el INSABI hechas para el COVID. ¿Cuántas compras tienen tan siquiera solicitadas? Ni una. Cero compras. Cero compras además en vacunas para este año. Ahorita hay más de 8 vacunas ausentes en este país. 2019 y lo que va de 2020 en lo ordinario, no ha habido compras de la BCG, es la vacuna para la poliomielitis. Tampoco hay vacuna para el virus de papiloma humano. Tampoco hay vacuna para sarampión y rubiola. Y ustedes van al boletín epidemiológico hasta la semana 17, que es el último que está, y dicen que no hay ningún caso de sarampión. Hay un brote con más de un centenar de casos ya reconocidos en la Ciudad de México y oficialmente no hay ninguno. Este instituto de la opacidad, de yo tengo otros datos, quieren engañarnos y eso no es correcto. Y ahora va a resultar que si le da sarampión a alguien con SR, le va a echar la culpa a quien no se vacunó hace 15 años. No, no hay vacuna. No han comprado y no han solicitado. Hay gente que lo vende. Los farmacéuticos están desesperados y el gobierno federal no está comprando. Aquí está otra página, donde está lo mismo. Es la página de la Organización Panamericana de la Salud y exactamente lo mismo. Cuando les conviene los juntan, pero los hechos ahí están, paso por paso. Algunos pasos los han dado, sí, pero mes y medio después. Demasiado tarde. Un crimen, un crimen, un crimen, un crimen. Y al aborto lo consideran un derecho. Me parece un gran desparpajo que aprovechando la pandemia también quisieron pasar el tema del aborto en las cámaras como algo, como un derecho de la mujer absoluto. Y es un tema, pues que obviamente al menos su servidor no lo comparte en lo absoluto.
La CDC es el centro más importante de infectología en el mundo. También tiene un sitio y en español. Todas las recomendaciones que ha hecho la CDC no las ha tomado el gobierno federal. Y aquellas, como la última, que junto con la OMS propuso un protocolo con varias drogas, con hidroxicloroquina, cloroquina, remdesivir, finapivir, rotinovir, bueno, apenas ya incorporaron uno. Cerrado todo, pero abajo, el presidente errado. No se reúnan, pueden ir al Vive Latino, no hay ningún problema. Y de ahí, ¿cuántos contaminados no hubo en Vive Latino? No hicieron las medidas que se necesitaban. Y obviamente, si ustedes analizan la figura inferior izquierda, verán aquí el secretario de Salud ausente. Porque el subsecretario es el vocero presidencial, es el secretario, el presidente del Consejo de Seguridad General, el jefe de Economía, ahora lee poemas, toca rock, pero obviamente que está desatendiendo lo que tiene que atender, cuidar la vida de los mexicanos. Y un presidente que en vez de estar cerrado, sigue errado. La FDA es la agencia reguladora de excelencia junto con la EMEA en Europa y con la asiática, y las recomendaciones dadas por ellos mismos para el uso de cubrebocas no han sido aplicados por el gobierno mexicano a la fecha. En la FDA se ven los dispositivos, las reglas, las pruebas, los respiradores. Bueno, pues acá en México, en vez de la COFEPRIS, le derivaron eso al INDRE como para que regulara cuáles pruebas. El monopolio de Estado hizo que solamente el INDRE ratificara qué pruebas estaban caminando y no se hicieron los ajustes necesarios. En Estados Unidos hay otra página, a la gente y a los periodistas moralmente derrotados. No te toques la mano, no cuides a los bebés, no debe utilizar, no debe amamantar, no debe hacer eso, hacer lo otro. Y ellos pues moralmente derretidos, porque si el presidente se enferma quedará inmune, pues es la fuerza moral, las estampitas y una serie de tonteras de alguien que era técnicamente bueno, no sigue siendo bueno, pero cuando ya la visión política hace que se nuble en eso, está moralmente y mentalmente derretidos. El gobierno americano y los principales gobiernos financiadores tienen casi la misma página y verán reforzada con la FDA, con los sistemas de inteligencia, cómo prepararse y cómo protegerse y qué hacer si estás enfermo. Pues esas medidas no se hicieron, ni siquiera hoy, apenas el Hospital de la Nutrición está haciendo pruebas entre sus médicos para detectar a la gente que está atendiendo en la línea de defensa, y se detecta, pues nomás retirarlo a él de la línea y no esperarse 8 días o 15 días a que se contamine en 15 y se quede en terapias intensivas e incluso hospitales cerrados, como ya ocurrió en México, y que la noticia no ha sido noticia porque cubren ellos este tipo de noticias. Ensayos clínicos. Pues el 18 de marzo, el Happy Birthday to You se hizo sin la presencia todavía de ensayos clínicos para el gobierno mexicano. Clinical trials, todos los estudios que donde hay financiamiento público se registran, todos los protocolos que se hacen en el mundo, es la misma base de datos para esto que para la OMS. Todos los artículos publicados, todos los ensayos clínicos están a disposición del público y pueden ser utilizados. Entonces, que no nos digan que es que no se sabe, no hay certeza. Pues ya sabemos que no hay certeza, ya sabemos que no hay un tratamiento, pero hay que hacer ensayos clínicos y hay que incorporar a los pacientes y hay que hacerlos con ciencia, no con medicina basada en eminencias políticas. Otro sitio donde se publica toda la Liberación Nacional de Medicina de Estados Unidos. Esta es la base más importante del mundo. El 90% de las revistas científicas con pares de revisión se publican aquí, y la página está también en disposición. A diferencia, muchas revistas que cobran por cada artículo en promedio de 15 a 40 dólares, todo lo que tenga que ver con el COVID, con el SARS-CoV-2, todo lo que publican los autores que tengan su revisión por pares, son gratuitos y se pueden acceder a ellos. Entonces, hay bastante evidencia para saber cómo tendríamos que manejar a los enfermos y qué nos están haciendo. Obviamente, en el tema de la salud, pues el propio secretario, que es un buen inmunólogo, es buenísima persona, el doctor Jorge Alcocer, sin duda también cayó ya en el tema de la política, ¿no? Sin principios no habrá coronavirus que nos venza, y son principios de coronavirus, pregunta a la gente, pues si le da a él, es un factor de riesgo, es una persona ya muy mayor, y sin duda, bueno, pues algo no anda bien ahí, y lo trató perfectamente Paco Calderón. La página del gobierno mexicano, que se ha ido habilitando, un poco curioso, ya la llegada de Ricardo Cortés a la Dirección de Promoción y Prevención ha hecho otro tipo de herramientas 3 meses después. Y muchos países y muchos estados tienen sus propias páginas. En México, casi cada estado tiene su página. Esta es la página de Guanajuato. Y buscando con qué acciones la gente puede, por un lado, obedecer esa orden
irracionalmente en muchas de las zonas por el gobierno federal, tanto del confinamiento como de la distancia social. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Estamos a 6 semanas de que viene el lobo. No se siente la ola porque la gente no lo percibe, han sido mal comunicados y mal informados. La gente está desesperada y hoy vemos tránsito. Entonces sacan sus herramientas para decir que a través de los teléfonos y de Google se sabe si tú estás afuera de tu casa o no, y ahora nos van a echar la culpa. Eso va a estar pasando. Esta es la página de Guanajuato, se está activando, casos confirmados, en dónde están, cuál es la dependencia, cuál es el estado de residencia, dónde se tendrá que desplazar, etc. ¿Y cómo vamos? Bueno, pues ya sabemos un presidente dándole echazos al país. Vean qué belleza de coronavirus. Con tantas acciones que hoy tenemos a la vista de cómo hacer las cosas, con tantos artículos publicados, con tantos ensayos, ¿por qué no estamos haciendo bien las cosas en México entonces? Pues verán, no solamente a la 4T, por ejemplo, en el caso era obvio que el descentralizar los servicios de salud era algo muy bueno, el regresarlos a la federación era algo muy malo. Barbosa, el gobernador de Puebla, además, traduce mucho de la visión de los 4T. Nosotros los pobres somos inmunes. Si ustedes son ricos, les dará coronavirus. Bueno, pues hay muchos que no son pobres y ya les dio coronavirus inclusive en el gobierno. Y él mismo, siendo de Morena, él mismo firmó el INSABI y él mismo salió a quejarse de que ni el INSABI ni el IMSS le está dando las provisiones para proteger a sus médicos y a sus gentes. Él, Bonilla en Baja California hizo lo mismo, Silvano Aureoles en Michoacán, los secretarios de salud que firmaron con el INSABI están desesperados por dos razones, porque antes tenían por lo menos el dinero del ramo 33 y del ramo 12 y se equivocaban ellos. Hoy resulta que ya no tienen ese dinero porque lo manejan desde la federación, el INSABI, ya no tienen el ramo 13 tampoco, el ramo 33, porque en cuanto lo reciben, tienen que mandarlo 5 días. Y el adelanto que sí les dieron a aquellos gobiernos que no firmaron con ellos de 3 meses, pues el INSABI se lo adelantó a sí mismo, pero ya el gobernador no tiene ni el dinero, ni el personal, ni los hospitales. Imagínense qué tragedia cuando ellos fueron con su pueblo a pedir el voto y hoy no tienen el control de los sistemas de salud. La prioridad debe ser salvar vidas hoy. Y la prioridad debe ser salvar las vidas también, incluyendo la economía, con racionalidad para saber cómo activar las fases. Pero ¿cómo vamos a saber que se van a activar si no hacemos pruebas? Eso es imposible. No hay ninguna parte del mundo donde se haga sin pruebas. Y hoy México está diciendo, no, para el 13 de mayo, para el 15 de mayo, no para el 27 de mayo. De hecho, hoy no hubo sesión, porque en teoría iba a ser el pico máximo. Hoy 6. No, pues que ahora al parecer va a pasar para el 8, a lo mejor para el 15. Ya se aplanó la curva. ¿Cómo pueden saber eso si ni siquiera están detectando los casos? O sea, si ni siquiera están haciendo el número de pruebas. Somos el país más bajo, junto con Bangladesh, los que menos pruebas hemos hecho por cada 100,000 habitantes. Es una vergüenza. Y obviamente, pues no acaparen los detentes, ¿no? Con las estampitas aquí, nuestro ganso mayor. El uso de drogas, las utilizadas que están jugando en México y en el mundo. El Remdesivir se está probando en un solo estudio en México. No se está tratando ningún paciente con favipiravir, no hay ningún protocolo clínico. Hay uno solo con lopinavir y ritonavir. Hay 4 protocolos con hidroxicloroquina o cloroquina. No hay ninguno con itoxanida ni con Neurontin. Estos 8 productos son financiados por la Organización Mundial de la Salud para hacer protocolos. Ni siquiera esa capacidad hemos tenido, porque están pensando ellos que solamente los del DF son los que tendrían que hacerlo. En los estados es ausente la investigación para poder ayudar a esta pandemia mundial y llevamos ya muchos meses de ventaja que debimos haber sacado un valor superior. Preguntas de cuarentena, dice Paco Calderón. Si no hay medicinas para niños con cáncer, ¿las habrá para pacientes con coronavirus? Por supuesto que no lo hubo. Lo único que dijo el presidente son 40,000 millones de pesos que le quitaron al fondo de gastos catastróficos y todavía no sabemos en qué lo están utilizando. No sabemos en qué lo están utilizando, pero no ha habido un solo peso adicional. Cuando salió el secretario de Hacienda a decir qué recursos, habló más de los 40,000 y habló que le iban a adelantar lo de los siguientes meses a los estados para que pudieran hacer frente a las pandemias. No ha habido recursos extraordinarios. En el caso de Guanajuato, mandaron solamente, como dijo Silvano Aureoles allá para Michoacán, jabón, papel y toallitas y unas batas 10 veces más delgadas que una oblea que no protegían a nadie y que no alcanzaban ni para un día de insumos. Y los gobernadores están molestos. Dice, o serán patitos como las del Hospital Pemex. Pues muchos medicamentos hoy no sabemos porque es un puente aéreo de China. Oiga, ¿cómo lo compraron? ¿Quién validó la calidad? La Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, ¿qué está jalando? Pues la verdad es que no.
no lo están haciendo. Y en ese tenor, lo que tendríamos que conducirnos ahora es al ejemplo. Pues un presidente que en plena pandemia va y saluda a una persona, la mamá del Chapo, ya la conocen, queremos pastel, otro tipo de ejemplos como besar a los niños, realmente es una obediencia sanitaria y el presidente es la máxima autoridad en el Consejo de Salud General, pero él ni su gente ha hecho caso. Ustedes los verán en las mañaneras o en la noche guardando la corta distancia y ha habido miles de fotos, de ejemplos y de videos sesionando entre ellos, platicándose entre ellos. Pues el gobernador de Hidalgo saludándolo, ahora Ricardo Sheffield de la Profeco, que es el que anuncia en las mañaneras junto con él el lunes cómo van los precios de quién es quién, saludándose, cayéndose al mismo y el presidente no quiere hacerse la prueba. Una opacidad absoluta. Y el mando, el presidente del Consejo de Seguridad General es el presidente persona y si no, el secretario Alcocer. Bueno, pues ni el secretario Alcocer, ni el secretario técnico, que fue director del Hospital Infantil de México y que debió haber presidido las mesas del Consejo de Seguridad General, lo hicieron y le dieron la voluntad política al secretario de Relaciones Exteriores. Imagínense nada más en el tema de salud. Por un lado, el INSABI, que atenderá a 72 millones de mexicanos, por ahí que ni siquiera es médico y no tenía ninguna razón por la salud. Había sido síndico en un ayuntamiento y había sido director de una delegación de antropología e historia en Tabasco, a director de salud en todo el país y en una época tan complicada como esta. Ya hay vacunas, ya están probando en fase 3, hay 4 laboratorios chinos, pero a diferencia del medicamento Remdesivir, que puede ser útil y que es más útil como el 85%, pero es útil si se aplica a tiempo y si se va a dar a tiempo. Para darlo a tiempo hay que tener pruebas. Si no tienen pruebas, va a llegar tardío, como este paciente que les comentaba yo hace un momento, que les daba la historia, de que pues, llegó un día y se murió al día siguiente. Están ingresando tarde porque no hay pruebas suficientes. El presente y el futuro, bueno, pues la economía va para abajo y los contagios para arriba. No están diciendo y están ocultando cifras absolutamente. Su modelo Centinela no sirve para esto, ha sido ya documentado por epidemiólogos reconocidos. El propio presidente de la Ciudad Mexicana de Salud Pública, pues lo acaba de decir por la mañana. La máxima autoridad constitucional que debió haber puesto el orden es el Consejo de Seguridad General y ha sido aplastado, ha sido reducido a nada. Por fortuna, el rector de la UNAM puso el dedo en la I, se ha juntado 2 veces y le puso un cheque en blanco al Ejecutivo para que gastara lo que quisiera, lo hiciera como quisiera y cuando quisiera. Pues va en caballo de Hacienda, errado, cerrado, volteando para un lado y caminando para el otro. La epidemia que viene, el hambre. No le puedes decir a la gente quédate en tu casa si no le das con que se quede en su casa. La cantidad de pobres extremos en México, la cantidad de padres y madres que tuvieron 10 hijos y que los mantuvieron y hoy esos 10 hijos no son capaces de mantener a su padre y a su madre. Adultos mayores con desnutrición, gente con enfermedades concomitantes, porque un adulto mayor, insisto, puede tener diabetes, hipertensión, accidente vascular cerebral, reumatismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues fíjense ahora recluidos y si al final tenían un poco de recursos o cuánta gente que está en el comercio informal podría verlo hacer. Y el presidente con el descaro de que le cayó como anillo al dedo. Pues cómo no, todo el mundo cerrado, menos él. El anillo al dedo para mandar iniciativas al Congreso y decir, oiga, con el tema de la pandemia, pues necesitamos más dinero. No ha puesto un solo peso adicional. Y de los errores crasos de López-Gatell, cuando inició este tema, le propusimos al Congreso enviarle 25,000 millones de pesos para el Fondo de Reserva Estratégica. Él dijo que no lo necesitaba, que México estaba preparado para esto. Pues ya estamos viendo que no fue cierto. O sea, están mintiendo. Por eso los muertos, hasta hoy ocurridos, son negligencia criminal del gobierno federal. Este virus va a ser controlado en 2 o 3 años. Mientras tanto hay que hacer lo que nos toca. En sus soliloquios, por eso hay que verle ya cómo está su cerebrito. Osana, Osana, Osana en el cielo, no salud, no economía, sacando en un decreto lo que quería cambiar la ley para decir qué es esencial y qué no es esencial en este país, y redigiendo ahí el único dinero líquido que queda. El único dinero líquido que queda lo quiere direccionar. Quitarle a los estados y quitarle a los municipios. Ya no solamente el sistema de salud, sino aparte el dinero adicional. ¿Qué tipo de temas tendríamos que hacer? Atender las causas. No se crean que es la diabetes. Sí da más en diabetes.
es más grave. Como es más grave una apendicitis una persona con diabetes, es más grave una colecistitis una persona con diabetes, es más grave un infarto una persona con diabetes. Pero no deben de morirse. Es otro tema. Y apenas son tantitos, decía López-Gatell. Son 2,000, calculamos como 6,000, pues ojalá que no sean sus familiares, ¿no? Nadie desea eso al prójimo. A los pobres los tendréis siempre, y por eso mandó la reforma constitucional y forzó totalmente la maquinaria para que quedara en la Constitución, pero está sin dinero, está sin dinero para hacerlo, y el dinero que hoy debería invertir en la salud para salvar vidas, no lo está haciendo. Su mira es clientelar hacia el 21. Y la soberbia de López-Gatell es impresionante. Esta persona que se ha equivocado de manera formal en cómo conducir esto en México, se ha equivocado y muchos muertos hoy estarán bajo su conciencia y en su espalda, dando clases, y hasta ya concluye con el, pensando que hizo la gran demostración de toser en el pliegue del codo, dice, tan, tan. Bueno, fue reflejado por Calderón de manera clara de que ese coronavirus está dando otro tipo de lecciones y la población tiene que recordarlo. Debía tener más humildad. Julio Fren, con decencia, lo ha dicho, varios secretarios, Ángel Coro Villalobos, Salomón Chertorivsky, José Narro Robles, Mercedes Juan, y ni siquiera los han juntado para saber qué está pasando y cómo hacerlo. Gente con tanta experiencia como el doctor Alejandro Macías Hernández, Samuel Ponce de León en la UNAM, no han sido convocados. Ellos piensan que por tener el poder tienen la razón. Contrastado contra la ciencia, nos hemos dado cuenta que no, y somos compañeros en la Academia Nacional de Medicina. Alerta Amber, pues don Arturo no aparecía por ningún lado, porque tiene la regla de oro. El que tiene el oro tiene la regla y no ha dado más dinero. El reporte trimestral de los primeros avances de este 2020 y el reporte y las cuentas públicas 2019 marcan, además de que fue menos dinero para salud, un gran subejercicio en infraestructura. No gastaron en equipamiento, no hicieron mantenimiento, no terminaron unidades, y ahorita está queriendo decir que es la gran novedad poner 24 camas en un lugar, 15 camas en otro lugar, tardarse 2 meses para hacer una reconversión de 2 unidades de urgencias en Coahuila, el no atender y no haber provisto de equipos como hasta la fecha no está ocurriendo en los hospitales que están de frente a la guerra. Mi reconocimiento a todos los médicos, enfermeras, a los camilleros, a los administrativos que trabajan ahí, porque se arriesgan diario la vida y además han sido denostados y criticados. La primera disculpa, bueno, ya van varias disculpas que da López-Gatell, pero una que dijo es que un médico de Coahuila se contravino porque había sido en lo privado. A ver, estamos hablando de un tema de salud pública, no es un tema de decisiones primarias, y pues obviamente se equivocó. El médico al final falleció. Y para el primer trimestre de Pemex, para que tengan la idea, nada más perdió una cantidad similar en 3 meses a la que se invertiría en salud todo el año. Más de 600,000 millones de pesos perdidos por Pemex en el primer trimestre. Y el presidente quiere meter su iniciativa para llevar más dinero a Pemex, 60,000 millones de más para empezar. A cabo ya nomás perdió 600,000. Qué poca. Y obviamente, pues el denostar, no es que no eran cubrebocas para eso, no es que no eran batas para eso. Y ustedes verán las diferencias en el equipo de protección para ver cómo lo hizo Corea y cómo lo hizo México. Herramienta y desinfectante, un matamoscas, un ventilador. Hubo una alcaldesa que llevó ventiladores normales porque pensaba que se intubaban los pacientes. Los equipos no duran menos de 12 horas. Los médicos, que realmente aparte llevan riesgo a sus familias, por fin están pensando ya en lo que apenas hace 2 meses hicieron en otros países, que es, utilizar los hoteles, aquellos sitios en donde los médicos, las enfermeras y los pacientes asintomáticos podrían quedarse. Tú eres paciente asintomático, quédate en tu casa. Nada más se les olvida que el 50% de los mexicanos viven más de 3 personas por cuarto. Entonces, quédate en tu casa e infecta a los demás. Y obviamente la negligencia es criminal, porque al no haber equipos, no es que son débiles, no es que el detente puede servir, no, en realidad el agua de Tlacote puede ser muy buena. Allá de seguro son malitos y se preocupa más porque no reciben TV Azteca. La ignorancia, las caídas directas en la economía y el conjunto de aplaudidores alrededor de ellos. Llovido sobre mojado, ya decía hace un rato Rodrigo, sobre el coronavirus viene la miseria atrás y la amnistía, con esta gran cantidad de criminales saliendo para que avance. Futuro en calma, dice el presidente.
este proyecto de nación que está haciendo agua por todos lados y él considera que el coronavirus va muy bien. Todavía por la mañana decía que estaban atacando a su subsecretario. Al subsecretario Centinela, que dice corrección, porque el factor de corrección, no existe el factor de corrección, el método que era bueno ya no sirve, habíamos dicho desde enero que iba a ser por etapas, y en un solo día, de viernes a sábado, perdió 112 hospitales que en teoría iban a reportar, y dijo al día siguiente con un desparpajo, bueno, la idea era que llegáramos a 733, pero son 611 en realidad. Imagínense el nivel de información que ni siquiera saber el número de hospitales, ya no digamos el número de camas o de profesionales que se ocupan o de insumos adicionales. Y el presidente, pues la reforma, Claudio X, Salinas, el reforma, los opilotes, no somos iguales, el Frente de la Familia, Rodrigo. Y bueno, pues 100 nanomicras, 100 nanomicras. Quedo a la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Como siempre, muy interesante. Hay algunas fallas en el chat, por lo que pedí que me mandaran a mi chat personal las preguntas. Hay una pregunta, dos ahorita, y las demás les doy lectura. ¿Gusta leer estas o yo también las leo? Las que están aquí en... Dice... Gracias por la presentación de Alex Salgado. En checar. preguntas y respuestas. Gracias por la presentación. Condición económica que se prevé, ¿cree que los ahorros que se tienen en cuentas de banco corren riesgo? Pues sin duda, aparte de lo que están haciendo ellos y que ya metieron una iniciativa que de alguien de Morena que dijo que no era cierto, era que todos los fondos que tenemos de ahorros, los que todavía no los retiramos, se fueran a ser manejados por el gobierno federal a su banco. Pues yo creo que sí corren riesgo. Obviamente se hizo un gran movimiento. El propio Morena ya desmintió a su propio legislador, pero piensa mal y acertarás. Este camino criminal de errores tras errores lo debe iniciar, perseguir y ejecutar a los diputados, senadores, se puede oficiar aquí en la sociedad. La sociedad, porque ellos piensan que lo están haciendo bien. Obviamente, ahorita hemos estado en esta sesión alrededor de 61 personas. Ustedes tienen capacidad de réplica, Rodrigo, y este frente hemos podido frenar y mover 1 o 2 millones de gentes. Y la tarea es simple. La tarea va a ser en el 21 y la tarea de la economía y la pobreza va a ser la más importante para nosotros. Entonces yo sí creo que los diputados podemos frenar este poder hoy casi unipersonal. Miren, el miércoles pasado el presidente quería meter una iniciativa, ya la metió, pero querían dictaminarla y formular un periodo extraordinario. La ley que se quiere modificar es una ley que ocupa solamente la mitad más uno de los diputados. Si fuera hoy un periodo ordinario, pensemos del 1 de septiembre al 15 de diciembre o pensemos del 1 de febrero al último día de abril, esa ley no hubiera tenido ningún problema, porque Morena la dictamina el mismo día la pasa al Pleno, el mismo día la aprueba y le dispensa sus trámites, la vota, la manda al Senado, el Senado ese mismo día en la tarde la dictamina, ese mismo día en la tarde, o sea, en un día pueden hacer todo el proceso legislativo porque tienen mayoría absoluta para hacerlo. El periodo extraordinario en el que estamos marca que para poder convocar a una Cámara, ya sea el Senado o a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Unión, que son las dos cámaras, se necesitan 2/3 partes. Somos 13 diputados de oposición. Basta con que uno no vaya o ceda el voto a la oposición o vaya al baño en el momento de la votación para que quede aprobado. Hicimos un bloque a favor de México y no pasó. Pero este esfuerzo nos va a durar de aquí al 1 de septiembre. El día 8 el presidente tendrá que meter el nuevo presupuesto del 2021, pero si ellos procesan la iniciativa entre el 1 y el 8, puede estar aprobada la ley hasta publicada en el periódico oficial antes del 8 de septiembre. Nuestra meta tendría que ser que en el 21 no tenga mayoría en el Congreso. Esa debe ser la meta, a mi juicio. ¿Qué opina de la cuarentena? Tal y como se está implantando en este momento, ¿es en sí mismo eficiente para aplanar la curva de contagios? Tomando en cuenta que ya se lleva casi 2 meses y al parecer se alargará. Pues lo que comentábamos, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. La única medida segura es quedarte en tu casa porque no te vas a contaminar. Pero a ver, en la encuesta de Mitofsky recién publicada, le pregunta a la gente, ¿cuánto aguantarías tú en tu casa sin salirte? Muy pocos aguantarían más de un mes y muchos ya llevan bastante desesperados, no solamente por el tema económico, sino a veces también por la violencia intrafamiliar que se ha incrementado muchísimo. Entonces ahí el tema puntual es que no están tomando decisiones porque no hacen pruebas. Deberíamos de conocer mucho más el fenómeno para tomar libertad. Si es una familia que no tiene factores de riesgo,
Es un joven, son dos jóvenes, menos de 40 años, menos de 50 años, no tienen diabetes, no tienen hipertensión, no hay actividad comunitaria en su zona, pues el ayuntamiento, el gobierno podrían hacer cambios diferentes. Pero como esto es materia de salud general, esto se va a hacer mientras ellos lo digan. Y luego de manera esparpajada dice, no, bueno, lo que diga el gobernador o lo que diga el munícipe, ¿no? Sí, la verdad es que no tiene ni el dinero ni la fuerza, porque la Constitución también marca que todo aquello que está estrictamente reservado a la federación no le toca a los estados. Y esto es materia de salud general. Pero el Consejo de Salud General, en vez de estar sesionando y actuando como debe de ser, les firmó un cheque en blanco a López Gatell y dijo, haga lo que usted quiera y como quiera y cuando pueda. Y en eso estamos. Ojalá estamos empujando para que ya se empiecen a reactivar la economía con racionalidad. Y obviamente tendrá que haber más inversión en pruebas por parte de los ayuntamientos, por parte de las empresas, por parte de los gobiernos estatales. Porque el gobierno federal no creo que tengamos apoyo. Y los ciudadanos somos más que lo que hacen ellos. ¿Qué datos existen para afirmar que estamos hoy en el pico de la curva de pandemia? Pues no tenemos datos, porque los que ellos nos presentan son solamente el número de casos confirmados y muchos de ellos ni siquiera permiten que se suban a la plataforma, porque ellos controlan, así como en el Zoom te permiten no abrir micrófono, o lo que sea, pues ellos controlan cuál se sube a la plataforma o no. Hay muchos más casos que los que ellos tienen, reconocidos por ellos. Bueno, la buena nueva es que ya reconocieron que hay muchísimos más. Yo comentaba antier en el Reforma, epidemiólogos y matemáticos consideran que hay más de 1 millón de contaminados. Ellos dicen que son 29,000. Pues ya verán que no estamos en el pico de la pandemia. Una segunda pregunta. Buenas noches, siempre es grato escuchar al doctor Héctor Jaime, información. Gracias, saludos de Celaya. Bueno, en Celaya hoy, insisto yo, los médicos del IMSS, donde se han muerto ya pacientes por COVID, donde están en la primera línea de ventaja, no tienen el equipo de protección. Imagínense qué tragedia. Muy bien. La otra pregunta, diputado, es ¿por qué en México las muertes son mayores a la media internacional? Pues porque falta el equipo, porque no iba a tiempo y porque no se detectó a tiempo. Falta de pruebas, sin duda. Ok, la siguiente pregunta es ¿cuánto tardará en estar lista la vacuna del coronavirus? Ya, yo te comentaba que ya para que llegue al público en general se hacen 4 fases de investigación. Ya estamos en la fase 3, donde se aplica la vacuna en pacientes voluntarios y luego ya se pasa a la fase 4 de manera masiva. Ahora, en cuanto se prueba la eficacia y la calidad, debe ser validada por otro grupo de investigadores y eso nos llevaría alrededor de agosto o septiembre. Pero para que esté a disposición del mundo, pues tardará 1 año y medio a 2 años. Que esté en México y saldrá a más o menos a un precio de $10. Todavía no sabemos si va a ser una vacuna que se tendrá que poner cada año, cada 2 años. Apenas se está investigando ese tema. Pero lo que es un hecho es que tenemos que cuidarnos mucho y más aquellos, insisto, que tienen factores de riesgo, que tienen un cáncer, que tienen leucemia, que aquellos que están tomando medicamentos para que bajen sus defensas, si son trasplantados de riñón, por ejemplo, toman medicamentos para bajar sus defensas, aquellos que tienen 2 o 3 padecimientos juntos, padecimientos importantes, la hipertensión es la más relevante, pues deberá tener muy buen control de la hipertensión, de su diabetes, si usa insulina, utilizarla, y cuidarse para que al menos pasemos la etapa en que haya ya al menos 1 o 2 productos médicos químicos como el Remdesivir ya disponible en México, ¿no? Entonces ya habría mucho menos riesgos de fallecer si reconocemos qué es la fiebre, qué es la tos y qué es la insuficiencia respiratoria. Muy bien. La siguiente pregunta es ¿cómo podemos protegernos nosotros y los demás si no sabemos que estamos infectados? Bueno, actuar como si lo estuviéramos. Es decir, ahorita, por ejemplo, en las zonas, si tú estás al pendiente de tu ciudad, porque muchos están pendientes de lo que pasa en China o en Rusia, pero no está pasando en su ciudad. Yo por eso insistía que una de las páginas de buscar la información debe ser la página de tu estado. En qué municipios están, cuántos son, estar al pendiente de lo que están diciendo y seguir las indicaciones con la prudencia. Yo hoy salí por la mañana a dar una videoconferencia y una rueda de prensa. Yo tengo 63 años, pues salgo con manga larga, salgo con cubrebocas, salgo con guantes. Al llegar a la casa tuya, me quito la ropa, me baño, me satinizo para no contaminar a mi esposa que está con nosotros, también tiene la misma edad que yo. Y bueno, nos tenemos que cuidar. Es la manera de hacerlo. Si tú estás en un lugar, aquí en Guanajuato hay 12 municipios donde no ha habido un solo caso de coronavirus. Bueno, uno está al pendiente. Oiga, ¿en qué municipio vivo? ¿Qué hay? ¿Qué recomendaciones tengo que tener? Y muchos alcaldes andan desesperados porque, oiga, aquí no ha habido ningún caso, no hay ningún caso. ¿Por qué tendría yo que tener tantos cuidados ahora? La racionalidad
ha faltado el gobierno federal para hacerlo de manera limitada. Muy bien, la siguiente se relaciona un poco, dice, usted como médico, ¿qué recomendaciones nos hace para esta cuarentena? Pues mira, es que ya fue muy larga, ¿Cuánto es lo máximo entre que tú puedes tomar un inóculo de virus y contaminarte para que tengas síntomas? 14 días. Es lo máximo. ¿Cuánto hay que esperar en un municipio? Atentos a su municipio, atentos a donde trabajan, porque el riesgo sin duda es diferente para alguien que trabaja en la línea de defensa. O sea, usted es médico y va a atender pacientes en un hospital COVID, pues el riesgo es altísimo. Por eso están tomando medidas diferentes. Usted se dedica al campo, vive en una comunidad rural, sale de su casa a cultivar al campo, regresa a su casa, pues no tiene ningún riesgo. O sea, aquí hay que utilizar el sentido común. Pero lo que es un hecho y que sabemos que es algo maravilloso, es que este virus, al conocerlo, sabemos que se inactiva con jabón. Agua y jabón, se lava uno las manos y se inactiva. Estar pendiente uno de tocarse la cara, de cuidar donde uno fueron las manos, pero lavarse las manos con frecuencia. Y si sales a la calle en un lugar, manga larga y cubrebocas. El cubrebocas protege al otro y te protege a ti. ¿Qué pasaría, Eric, por ejemplo, si tú eres joven y te pudieras contaminar, pero llegas a tu casa y tus papás ya son adultos mayores? El riesgo no es para ti, el riesgo es que tú los contamines. Entonces, hay que tener los cuidados que tú, llegando a tu casa, hagas este procedimiento que te digo. Te quitas los zapatos, pones una franela en el piso, agua con cloro, 1 litro de cloro, 10 centímetros de agua, la inundas, pones ahí tus zapatos, te quitas tu ropa, pasas al baño, te lavas las manos, 20 segundos, 20 segundos, bien lavadas las manos, y ya lavas tu ropa cuando llegues, y eso va a minimizar todos los riesgos. Esas medidas nos tocan a nosotros, no dependen de López Obrador, no dependen de ningún gobernador, de lo que uno tiene que hacer, como se haría, fíjate, la pandemia que tuvimos en México, aquí en México fue el Wuhan de aquella época, en Veracruz se inició esta pandemia, lo que más disminuyeron fueron las enfermedades diarreicas, porque la gente aprendió a lavarse las manos, a toser adecuadamente. Bueno, estamos en esa medida. Esto va a cambiar porque para diciembre va a seguir habiendo coronavirus y no va a haber, a lo mejor no hay todavía un tratamiento más efectivo. Esto llegó para quedarse. Cambiar nuestro chip de no saludar de mano, de no, acuérdate, hasta 4 o 5 besos se saludan ahora en la mañana, pues ya no se puede saludar de besos. Esto va a cambiar nuestra manera de relacionarnos los mexicanos, estarán apapachadores. Muy bien. Nada más una duda ya mía aclaratoria. Decía, 90% de cloro y 10% de agua, ¿o era al revés? Es a 1 litro de agua le pones 10 centímetros de cloro. Ah, ok. Es que lo escuché al revés. Bueno, a lo mejor me equivoqué. Gracias, gracias. La Ahora, siguiente, perdón. cloro. Continúa, Blanca, perdón. Blanca Río está preguntando que en Guanajuato vamos con un poco de retraso. Los casos detectados en Guanajuato empezaron. De hecho, el primer grupo que empezó es un grupo de jubilados que ya en plena pandemia decidió irse al sur. Cuando regresaron, empezó con síntomas el primero y ya varios muertos de ese grupo en la ciudad de Salamanca, por ejemplo. Entonces, esos fueron los primeros casos, que fueron casos contaminados en Tabasco. Al regresar acá a Guanajuato se manifestaron. Tiene relevancia, decíamos, no solamente conocer si se contaminó o no, sino en dónde estaba, qué aspectos tenía, etc. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para exigir al gobierno que cumpla con su función? Bueno, pues lo que estamos haciendo en Guanajuato no se firmó con el INSABI, y eso yo quiero aplaudir muchísimo al gobernador Diego Sinoé. Tenemos un extraordinario de salud, secretario de salud extraordinario, y exigirle al IMSS, por ejemplo, fíjense, las pruebas del IMSS se mandan a México. Las de Guanajuato se mandan a México y te llegan los resultados hasta 7 días después. La importancia de detectar un caso a tiempo es que cuando sabes que es positivo, tienes que ir a ver a sus contactos, con quién convivía, en dónde estaba, cómo se manejó, porque por eso puedes controlarlo, pero si no lo haces, pues es demasiado tarde. El IMSS, ¿verdad? Te ha estado, el ISSSTE para llorar, pero el IMSS, que se esperaba que fuera todo un baluarte para los mexicanos, ha sido una verdadera decepción. Muy bien. Me preguntan si hay que tener más dinero bajo el colchón o en el banco. Bueno, a mí me parece que hay campañas, por ejemplo, la que se hace en septiembre, que todos los notarios aceptan 1,000 pesos por hacerte que Eric. El ¿Perdón? testamento. El testamento. Es que uno debe de hacer siempre.
Y a pesar de tantos años llevar el mes del testamento, muchas gentes, no sé cuántos de los 60 que están todavía aquí de participantes, tengan su testamento hecho. Hay cosas que no hacemos. Hay que planear para el futuro y el ahorrar forma parte de lo que tendríamos que hacer. O sea, si ahorita usted tiene capacidad para comprar cosas, ante la insuficiencia de medicamentos del sector salud, llámale IMSS, llámale ISSSTE, en aquellos lugares donde firmaron el INSABI, pues no les está llegando los medicamentos ordinarios. La gente tiene que comprar los medicamentos en la farmacia. Pues si usted puede comprar los medicamentos para su papá, para su mamá, medicamentos para el tiroides, medicamentos para el azúcar, medicamentos para la presión, compre 3 meses. Eso yo sí se lo recomiendo. Invierta eso ahorita. Invierta en tener cloro suficiente, jabón suficiente. Y bueno, los alimentos básicos. Digo, hay alimentos que uno quisiera tener a diario. Plátanos frescos, fruta fresca, pero es complicado. Hay que tener alimentos que la Cruz Roja Mexicana y la Cruz Roja Internacional proponen para la guerra. Frijoles, oleaginosas, leche en polvo, cosas que comprándolos tú hoy, sabes tú que es una inversión para el futuro. En vez de estar pagando la tarjeta a meses, compras tus medicamentos para 4 o 5 meses, tus alimentos para 4 o 5 meses y lo vas utilizando, no se caducan. Muy bueno, interesante. La siguiente pregunta ¿es verdad que tomar vitamina D ayuda a protegerse del coronavirus? Falso. No Ok. hay nada, o sea, una persona sana tiene menos riesgos, una persona que no fuma tiene menos riesgos, pero una persona que no fuma también tiene menos riesgos para el cáncer. Una persona que no toma alcohol tiene menos riesgos de hepatitis C. Una persona que no toma alcohol tiene menos riesgos de golpear a su esposa. Una persona que toma alcohol tiene menos riesgo de chocar si va manejando. O sea, el sentido común es lo que nos tiene que ir diciendo y ese hoy hay que afilarlo mucho más. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cree que se apruebe la propuesta del presidente sobre presupuesto? Esta propuesta, al menos hay un grupo de diputados que están haciendo bloque para impedirlo. Te insisto, de titulares de la permanente somos 13 diputados de diferentes partidos, somos 3 diputados del PAN, somos 2 senadores del PAN y los demás son de oposición, somos 13 en total y mientras estemos nosotros no va a pasar. Pero para septiembre, que ya es un periodo ordinario, tienen mayoría absoluta. Hay que luchar desde ahora para lograr convencer a la gente que el gobierno de la cuarta transformación y este líder que tenemos nos está llevando al precipicio sin resultados y que tenemos que tener el Congreso sin que tenga mayoría Morena y sus afiliados para el 2021. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿cuándo cree que se termine la pandemia? ¿Cuándo regresaremos a trabajar? Yo creo, al menos el gobierno federal está diciendo que para el 13 de mayo la Secretaría de Economía antier tuvo una reunión con la Junta de Gobierno y de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y están haciendo algunos planes para algunas actividades esenciales ya se regrese. Nosotros pensamos que estamos empujando con los gobiernos del PAN y con los gobernadores para que también a través de los gobiernos y de las cámaras, si una empresa tiene a sus empleados haciendo pruebas y son negativos, si alguien se enfermó, ya hay pruebas de que están recuperados, pues puede regresar a su actividad. Yo calculo que alrededor del 15 de junio a lo más estaremos ya en actividades formales, pero las clases, yo creo que estaremos hasta septiembre ya al regreso de clases. Muy bien. Y las últimas 2 preguntas están en el panel de preguntas y respuestas. Si hay algún riesgo, se detiene el dinero en el banco. Yo insisto nada más que Morena hizo el amago antes que salíamos a sesiones, metió casi recién saliendo, metió una iniciativa para que todos los fondos de ahorro de los trabajadores se fueran al banco del gobierno. Obviamente pusimos todo cerito en el cielo y ahora se pudo frenar en este momento. El riesgo siempre existe cuando hay un presidente que está siendo ya totalitario, autoritario. ¿Dónde se pueden hacer pruebas de COVID si el gobierno lo hace? Y ahorita hay muchos hospitales, Salud Digna en todo el país lo está haciendo, los hospitales Ángeles lo están haciendo. Si ustedes tuvieran el interés, con todo gusto le pido a Eric y a Rodrigo para que bajamos la lista del INDRE y están los lugares autorizados para hacer las pruebas. Muchos gobiernos ya lo están haciendo, por ejemplo, el gobierno de Tamaulipas compró 20,000 pruebas, Guanajuato está comprando pruebas, Baja California, Jalisco están comprando pruebas y también están haciendo, pero ya hay laboratorios privados, alrededor de 1,300 pesos cuesta la prueba. Muy bien. Bueno, hay más preguntas. Hoy en día hay estadísticas en México en las que se puede confiar. Mira, al menos de los muertos, esos que se murieron, estamos seguros, pero sabemos que hay un bloque más que no están diciendo. Los están confirmados, no hay vuelta de hoja que están confirmados, pero hay muchísimos más que están, pero no están confirmados.
¿Qué me recomienda hacer con el dinero que está en el banco? Pues ser muy prudente. Si usted tiene la manera de invertirlo de otra manera o guardarlo un rato, valdría la pena. De hecho, muchos capitales mexicanos están yendo, porque cuando hay un presidente que no te da certidumbre jurídica, uno empieza a dudar en la confianza en estas cosas. Ahora, yo soy médico y no soy consultor en inversiones, pero nunca se ponen todos los huevos en la misma canasta. Si el único dinero que tiene usted lo tiene en el banco, pues tenga cuidado. El ahorro para el retiro, ¿qué pasará con esto? Bueno, pues el riesgo de un gobierno como este es que pase lo que pasó con López Portillo, ¿no? Que pueda hacer oficial todo lo público y todo el mundo dice, no, hombre, acá está cerca de Estados Unidos, yo no creo que lo haga. Bueno, pues ya pasó una vez y habría que tener cuidado. Y obviamente debemos de participar activamente para que no pase esto, no pase el aborto, no pasen muchas cosas que estamos preocupados en el frente. Muy interesante. El siguiente es, ¿qué opina de la economía después de la cuarentena? Y de acuerdo a su información, ¿cuándo se estabilizará la economía? No, pues yo calculo que así como vamos, se va a perder casi 7 puntos del PIB. Recuperarse de algo así nos va a llevar como 10 años. O sea, va a estar muy complicado. Ya hay mucho desempleo, ya lo hay. Y no hay manera, porque el presidente no está invirtiendo nada para reactivar la economía. Él quiere aspectos clientelares, casi $1 billón solamente para temas clientelares y 0 pesos para la promoción en las pequeñas y medianas industrias. Es algo crítico. La economía es la epidemia real. El hambre va a ser lo que va a matar a los mexicanos. Y Muy obviamente la bien, identidad secundaria es eso, Eric. excelente. Pues muy interesante, diputado. Muchas gracias por su participación. Agradecemos la participación del diputado doctor Jaime. Les recordamos que esta conferencia estará disponible en las plataformas de Facebook y YouTube del Frente Nacional por la Familia. También, si así lo decide el diputado, les haremos llegar la presentación a través del correo electrónico y también les pedimos contestar las siguientes encuestas que van a aparecer en su pantalla. Perfecto, pues muchísimas gracias, Héctor. Nos queda mucho más claro el panorama. Te agradecemos muchísimo y seguiremos en contacto. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, diputado. Que tenga muy buena noche. Te mando la presentación, Rodrigo, en PDF o Eric, se las mando para que la comparta con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.